Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla la profesora Emma. Hoy trataremos un tema referente a los problemas de la convivencia en el Perú. ¿Cómo se podría definir los problemas de convivencia? La problemática que se presenta en la convivencia en el Perú son de diversa índole, ya que no solo es de ahora, sino de siempre, ya que no hay una plena conciencia de los valores de respeto, de solidaridad y otros más. Se dan algunos aspectos, como por ejemplo en el hogar, la convivencia no se da, ya que por lo general es por falta de economía, que no es muy buena, pero también por el derroche de lo que se tiene, porque cuanto más hay, más se gasta. Y eso influye en lo que es la falta de comunicación. En nuestro país predomina el tipo racial mestizo. Somos una población chola. El tipo negro es de población menos numerosa, así como el tipo blanco, puro o neto. La realidad nos muestra esta diversidad y la integración étnica es evidente, donde el aspecto económico-social es preponderante. La gente deja el aspecto racial a un segundo plano y lo importante es el trabajo y el estudio. Recordemos qué es la convivencia. Convivir es compartir tu vida con otras personas que son afines y que comparten fines en común. A través de la convivencia, los seres humanos aprendemos a ser personas. La sociedad es un concepto que se refiere a un conjunto de personas donde compartimos costumbres, conocimientos, normas, valores y modos de vida en medio de la diversidad. Los seres humanos vivimos en sociedad porque necesitamos estar dentro de un grupo para recibir cuidados y orientación, así como expresar emociones y comunicarnos con otros de la sociedad permite el desarrollo de nuestras dimensiones personales. Por eso es muy importante eh, que dentro de esta convivencia existan normas que nos permitan vivir de forma armoniosa. Desafíos para la convivencia. En una sociedad tan diversa como la peruana, es importante estar conscientes de algunos desafíos que afectan la convivencia democrática. En este tema conocerás las características de algunos de ellos, en particular la discriminación y la exclusión social. La convivencia en una sociedad democrática no es sencilla. Requiere como principio básico un estado de justicia pleno, donde los ciudadanos se sientan completamente amparados por las diversas instituciones estatales, sin distinción de ningún tipo. Cuando esto ocurre, emergen diversos tipos de problemas, tales como la discriminación, la exclusión social y la indiferencia. La discriminación consiste en la distinción, exclusión o restricción de los derechos de algunas personas o grupos. La discriminación atenta contra la convivencia democrática porque afecta la dignidad de las personas y anula su capacidad para participar en ámbitos como la política, la economía y la cultura. La exclusión social se refiere al conjunto de mecanismos
que impide a ciertos grupos sociales disfrutar plenamente de las posibilidades de progreso que ofrece una sociedad. Estos mecanismos ocasionan falta de acceso a los diversos servicios como por ejemplo de salud, carencia de vivencia, inadecuada inserción en el mercado laboral, falta de educación de calidad y ausencia de una representación política efectiva en el Estado. Y la indiferencia es cuando los ciudadanos no muestran el interés de participar en los asuntos de la esfera pública. Los mecanismos democráticos se van a ir debilitando. La discriminación y los prejuicios. La discriminación es una situación que afecta a determinadas personas o grupos que pertenecen a una categoría social minoritaria o diferente a la de los grupos que tienen el poder en una sociedad. Esta diferenciación negativa puede ser de varios tipos, por la apariencia física, por el sexo, por la etnia o por la orientación sexual o por el rango socioeconómico. Las actitudes discriminatorias se deben en gran medida a los prejuicios. ¿Y qué son los prejuicios? Los prejuicios son ideas preconcebidas sobre determinadas personas. Muchos prejuicios se han transmitido de generación en generación, mientras que otros han sido creados en el presente. Usualmente los prejuicios parten del desconocimiento de una persona discriminada. Cuando los prejuicios se arraigan en la cultura y en la mente de las personas, se expresan en forma generalizada, que surgen de la ignorancia o de la intención de mantener un sistema de exclusión. Por ejemplo, los negros son ladrones, los serranos son sucios, el SIDA es una enfermedad de prostitutas y de homosexuales. Otros tipos de discriminación se encuentran el racial, el sexual, la discapacidad, la estética, la nacionalidad, la ideología, la religión, la edad. Aquellas personas que llevan más símbolo de estatus hacen gala de una mejor posición que los que no la tienen. Las diferencias en un contexto de pobreza no dejan de ser significativas. Por ejemplo, una alumna entrevistada contaba que ella no deseaba que sus compañeros de salón supieran dónde vivía. Su temor era que el estado de su vivienda, aún en esteras, fuera motivo de burlas y discriminación. A pesar de asistir a un mismo colegio del Estado, las diferencias adquieren relevancia. Las diferencias socioeconómicas aparecen con claridad y los alumnos, por ejemplo, más pobres, serán segregados o discriminados por sus compañeros. En cuanto a la discriminación a personas discapacitadas, se habla de que las personas con discapacidad en ocasiones sienten un cierto trato injusto, diferente y arbitrario que resulta difícil de demostrar, pero que los hace pensar en la discriminación. Ello está ligado a que sienten poca atención por parte de las personas comunes. Cierto trato que según ellos es diferente al que se le brinda a las personas que no presentan discapacidad. En cuanto a la discriminación
sexual, ¿no? Hay una discriminación a las mujeres y aquí se encuentra bastante presente en el Perú el machismo. Tradicionalmente, el machismo ha estado asociado a la diferenciación de tareas entre hombres y mujeres y a la subordinación de las mujeres en muchas sociedades. En todas las sociedades que han existido, los hombres en general han tenido mayor poder y estatus que las mujeres. En las sociedades modernas, las actitudes machistas tratan de justificar la mayor comodidad, preponderancia y bienestar de los hombres. Son considerados algunas causas de machismo en las leyes discriminatorias, la educación machista, la división sexista del trabajo. El racismo. El racismo es una forma de discriminación que ha creado demasiado estos últimos años, que ha crecido demasiado estos últimos años. Ser racista implica burlarse o reírse de las personas, recurriendo a motivos raciales como por ejemplo el tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras, cosa que no es así. El racismo tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. Denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades, fundamentalmente en las esferas políticas, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. El racismo es la práctica de la discriminación, segregación, persecución o dominación de personas debido a una supuesta diferencia racial o étnica. Históricamente, el racismo emerge de la historia colonial, de la subyugación, la esclavitud y la explotación económica en Europa y Norteamérica. A menudo las minorías y otros grupos vulnerables son blancos del racismo. Es una primera causa de abusos de los derechos humanos y una barrera para su solución. Se relaciona con otras formas de subordinación de acuerdo con la clase, el género y la casta. Hay varios tipos de racismo o discriminación. Una de ellas y la que más se practica es la discriminar a la gente de color o tono de piel diferente. En cuanto, por ejemplo, a la discriminación, por horror a las diferencias, tenemos las expresiones más comunes para esta discriminación es el abuso en contra de las personas menores o los más débiles, burla en contra de las mujeres, burla en cuanto a las personas que presentan defectos o características físicas relevantes, como por ejemplo el de la estética, ¿no? El que una persona sea más gorda o de repente muy delgada. Burla contra las personas que son tímidas y opacadas, ¿no? En quienes, por ejemplo, no se les es difícil expresarse, ¿no? Burlas y segregación en base a rasgos raciales y también, por ejemplo, se cometen burlas y abusos referente a las personas que no cumplen con los mandatos oficiales de los grupos en que estos se encuentran. También hablamos de una discriminación de edad donde, por decir las personas adultas o el adulto mayor, eh, la sociedad, por ejemplo, ya no lo quiere contratar para realizar un trabajo
y ellos en esas circunstancias se sienten inútiles e inservibles. La exclusión social. La exclusión social es un concepto que incluye la noción de pobreza, pero que abarca un conjunto de fenómenos adicionales, mientras que pobreza constituye una categoría económica que alude a los ingresos de los individuos. El concepto de exclusión social abarca dimensiones que implica el bienestar y la dignidad humana, así como el desarrollo integral de una colectividad. En nuestro país, las exclusiones sociales tienen raíces históricas. Desde los tiempos coloniales se instituía un sistema que favorecía a la minoría criolla blanco, mientras que la gran mayoría indígena era considerada una república diferente. Desde el siglo XIX hasta el presente, a pesar de los cambios positivos en la legislación de exclusión aún persiste. En la actualidad, las transformaciones en la economía y la distribución desigual de la riqueza han originado un nuevo fenómeno, la exclusión. Se considera excluidas a la persona que tienen recursos económicos escasos y un deficiente nivel educativo. Como consecuencia, no tienen posibilidad de encontrar empleos ni ejercer sus derechos y participar en la vida política del país. La exclusión tiene efectos sociales graves, pues aumenta la pobreza y la violencia. La pobreza está asociada con el mundo campesino, indígena y quechua, cuya población no tiene accesible a niveles básicos de educación, formación profesional ni apoyo financiero. La exclusión social ha estado relacionada con la violencia vivida en las regiones más pobres y marginadas del país. Por ejemplo, en las décadas de 1980 y 1990, los sectores rurales de la población indígena quechua hablante sufrían la violencia terrorista y la represión de las Fuerzas Armadas ante la indiferencia de las autoridades estatales. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.